La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Fernando, María, Emilio y el resto de la Resistencia. Soy mecenas desde hace unos cuantos meses y ahora que estoy en Ecuador durante unos días y estoy un poco más separado de las noticias y de la actualidad de España, la Cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad política. Muchas gracias, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? El presidente encargado de Venezuela está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Puedo reiterar que cuento con todos los datos que me permiten afirmar que se están produciendo vuelos de bases estadounidenses donde operan unidades de operaciones especiales y de infantería de marina utilizadas para misiones de esta naturaleza en preparación de acciones contra Venezuela. Según el derecho internacional, la ayuda humanitaria debe regirse por los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad y no puede tener en ningún caso carácter militar ni estar subordinado a otros objetivos. Si Trump y Abrams quisieran aliviar el sufrimiento enorme del pueblo de Venezuela, no lo estarían asfixiando con un embargo petrolero de 18.000 millones de dólares. A los grupos de esta Cámara yo les reitero, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. Por un auto, llevo un año en la cárcel, hoy hace un año que llevo en prisión, por un auto, y después nos dirán, no, si no les perseguimos por sus ideas, no, ya lo veo. Pero nosotros, en la línea de la ponderación, buscamos el equilibrio entre cumplir todas las diligencias de la magistrada señora Armas, creo que se llama, y hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con los ciudadanos de Cataluña sobre algo que, insisto, no merece reproche penal. Lo que sí parece nuevo es esa portada en la que dice que yo oculté una sociedad. Bien, esto es nuevo, porque para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad. Y eso es lo que es mentira. Si tuviese una empresa lo hubiese declarado sin ningún tipo de problema. Que el Partido Popular, cuando ha gobernado, ha utilizado mentiras para intentar que en esta Cámara no se debatan las cosas que no le gustan, y ayer lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que el Partido Popular y Ciudadanos vulneraron los derechos de los parlamentarios y parlamentarias de Unidas Podemos, que impidieron que se diese un debate que permitiría haber mejorado la vida de la gente, como es la derogación de la reforma laboral, y que además lo hicieron con burdas mentiras que no tienen ninguna base probatoria que las justifique. Si dividimos ese voto, lo que puede pasar es, primero, que no lleguemos a ser mayoría suficiente. Segundo, que muchos de esos votos acaban en escaños de Podemos o del Partido Socialista, los famosos restos de las circunscripciones intermedias y pequeñas. Y tercero, y lo más importante, hay que saber a qué partido se vota, sabiendo que ese partido no va a pactar ni con el Partido Socialista, ni con los comunistas, ni con los independentistas. Hemos protagonizado muchos de los grandes avances y conquistas sociales a lo largo de estos 40 años. Y hay algunos que nos quieren poner un cordón sanitario. Lo siento, pero ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país, ni las ganas de avanzar y transformar nuestro país. Si los que quieren liquidar a España prefieren a Sánchez, hay que echar a Sánchez para que España tenga un gobierno, un presidente y una mayoría que defienda la Constitución.
A los españoles se les respeta. Y si yo soy presidente de gobierno, los nacionalistas tienen que saber que no van a poder hacer lo que han hecho estos 40 años con el PP y el PSOE. Termino, presidente, sugiriéndole 2 títulos para sus 2 nuevos libros: Historia de una traición y Manual del incompetente. Buenos días, cafetera. Trump, Bolsonaro, Salvini, Orbán, Casado, Abascal comparten algo más que aspectos de su ideología. Además de formar parte del conservadurismo reaccionario en materia de empleo, solidaridad, derechos humanos, religión o libertades individuales, su discurso se ha caracterizado por una extraordinaria agresividad en la expresión. Bajo la excusa de recuperar el orgullo de la derecha, sin avergonzarse de lo que uno defiende, nos encontramos en todo el mundo con una degradación creciente de la vida política. Palabras como traición, felonía, cobardía se han incorporado con naturalidad a nuestra vida parlamentaria sin que los presidentes de las cámaras consigan poner orden entre los suyos, permitiendo que esta política del hashtag se imponga en el debate público. Y como el teatro solo puede ir creciendo, cada día inauguramos un nuevo escalón en este camino hacia un indeterminado destino. De ahí que nos hayamos acostumbrado al recurso fácil de la falacia. Es la última trampa de la retórica la que impone la alcantarilla de escape ante la falta de argumentos. Se utiliza el ad hominem, etiquetando e insultando a los rivales. Se usan evidencias anecdóticas, casualidades ad hoc, generalizaciones precipitadas, ad populum, conclusiones irrelevantes, en fin, toda una batería de recursos tramposos, muy estudiados en retórica, pero que se utilizan en el discurso político de forma general y sin demasiada sofisticación. No es un fenómeno exclusivamente local, pues hemos podido comprobar que se utiliza en todas partes y de forma especialmente reincidente entre los que dicen definirse como conservadores. Intentan convencernos algunos de que eso lo que retrata es su grado de enfado, pero en realidad lo que demuestra es una pobreza absoluta de recursos. Nos vamos a tener que acostumbrar, porque vivimos en la era del trending topic, donde va siendo cada día más difícil llamar la atención. Pero conviene que nos volvamos exigentes. No vaya a ser que en la próxima ventanilla a la que acudamos para reivindicar nuestros derechos nos contesten con un látigo y un insulto. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 20 de febrero de 2019. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Y además podemos proponer un ejercicio para el programa de hoy. Muy buenos días, cafeteros, porque tenemos un hashtag: almohadilla la cafetera parlamento. Almohadilla la cafetera parlamento. Es un lamento el del parlamento. Almohadilla la cafetera parlamento. Os pedimos que utilicéis ese hashtag para ponernos ejemplos. Ejemplos en Twitter. Inundemos la red con ejemplos de falacias utilizadas en el debate público. Valdría esta misma que estábamos escuchando de Cosidó ayer en el Senado. En la Cámara Alta le decía a Pedro Sánchez el título de su libro. Yo le hago unas sugerencias, le decía Cosidó. Termino, presidente, sugiriéndole 2 títulos para sus 2 nuevos libros: Historia de una traición y Manual del incompetente. Es una falacia y os pedimos que nos... Mira, Escursel, que siempre nos envía alguna, seguro que dará buena cuenta de este ejemplo. ¿Qué otras falacias se utilizan en el debate público? Ejemplos actuales o que tengan algo de tiempo. En el debate público, en el debate público español, ¿cuáles se están utilizando? Pues se utilizan de todas. La más frecuente es el ad hominem, el insulto directamente dirigido a la persona. En lugar de hablar de los objetos de debate, se utiliza mucho el ad hominem, atacando a la persona que los está introduciendo en el debate. Así que os pedimos que nos ayudéis utilizando el hashtag en Twitter, almohadilla la cafetera parlamento. Ya veréis cómo vamos a encontrar un buen número de ejemplos. La falacia es el recurso de aquellos que no tienen
en realidad discurso, es el recurso, la alcantarilla de escape, la vía de salida para quienes no tienen nada que aportar, y entonces utilizan trampas en el lenguaje que son las conocidas como falacias. Hoy vamos a hacer un golpe muy interesante. Está la del hombre de paja, por ejemplo, que nos dice Dargen, hay un montón, pero es muy interesante porque así vamos a poder detectar quiénes son los que más frecuentemente las utilizan. Muy buenos días a todos, bienvenidos Cloud, Mándame, Robespierre, señor King Kong, Obdemurian, el señor Ricardo Orts, Mamen, Dargen, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa y a quienes pedimos su ayuda con este hashtag almohadilla la cafetera parlamento, almohadilla la cafetera parlamento. Os pedimos que nos ayudéis con ellas y saludamos a María Navarro, buenos días. Buenos días. Porque la degradación del debate público, Mary, me parece que es un aspecto sobre el que se ha puesto muy poco el foco, muy poco, y que lo único a lo que contribuye es a escalar cada día más, un poquito más el nivel de tensión, un poquito más. Precisamente ayer que hablabas de las preocupaciones ciudadanas, una de las grandes preocupaciones ciudadanas desde hace ya unos cuantos años es la clase política, los partidos y los políticos. Bueno, pues de esto yo creo que tendrían que tomar nota los políticos y en concreto también aquellos que se piensan que el Parlamento pues es un campo de fútbol o que están en la barra de un bar y que entonces pueden crispar todo lo que quieran y luego seguir riéndose de la situación política española. Bueno, yo creo que hay que ser serios. Si te estás tomando tan en serio esa ruptura de España, esa crispación, esa tensión política, tómatela en serio. ¿O es que a lo mejor de lo que estamos hablando es de puro teatro político? Porque además, claro, se contribuye a degradar no solamente el debate en los parlamentos, sino que todo esto son una serie de conductas que la ciudadanía también va adoptando. Y termina uno creyendo que la única manera de hablar de política es a gritos y con insultos. Y esto se traslada a los bares de este país, a los cafés de este país, a las tertulias de este país. En fin, que el daño no es menor. Y ¿por qué no ponen freno? Entre otras cosas porque comparten partido. Muchas veces el presidente del Parlamento, el presidente del Congreso de los Diputados, con las personas que tienen más facilidad para eso. Hay grandes ejemplos en España. Tenemos a Rafael Hernando, por ejemplo, que se ha caracterizado precisamente por hacer de esto una práctica política. Bueno, os pedimos ayuda. Almohadilla, la cafetera, Parlamento. ¿Qué falacias políticas y qué tipo de falacia detectáis en sus palabras? Porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Nos gustan especialmente los ejemplos internacionales también, vale, Salvini, Orbán, podéis ir a Bolsonaro, podéis ir a Donald Trump, que las utiliza sistemáticamente, podéis ir a cualquier caso, ejemplo político que os venga a la memoria en este momento y nos decís qué tipo de falacia utilizaron y con qué palabras lo hicieron. Bueno, pues un saludo muy especial para todos los que están en directo a esta hora al programa. Hoy que comenzábamos habéis escuchado el resumen con algunas palabras, con el foco colocado en Latinoamérica, porque el conflicto con Venezuela, Colombia, sigue siendo intensificado. Donald Trump parece. Ayer escuchábamos cómo el canciller cubano Bruno Rodríguez en Telesur alertaba de preparativos militares de Estados Unidos en Venezuela. Decía que se había detectado algunos aviones que llevaban de todo menos ayuda humanitaria. Así que poco a poco, silenciosamente, el conflicto se sigue intensificando, lo cual nos tiene muy preocupados porque estamos hablando de un poderoso epicentro en el corazón de Latinoamérica. Claro, daba la impresión de que Donald Trump no iba a iniciar una operación como la que se inició junto a Guaidó, al líder de la oposición venezolana, para que quedase en nada. Así que silenciosamente y día a día se va consumando. Puedo reiterar que cuento con todos los datos que me permiten afirmar que se están produciendo vuelos de bases estadounidenses donde operan unidades de operaciones especiales y de infantería de marina utilizadas para misiones de esta naturaleza en preparación de acciones contra Venezuela. Si usted quisiera visitar algunos aeropuertos, posiblemente podría percatarse personalmente de lo que le digo. Afirmo rotundamente que no son vuelos de ayuda humanitaria. Los gobiernos generalmente están en capacidad de obtener esta información.
Y tenemos que recurrir a los medios internacionales porque como aquí en España ese asunto solo interesa cuando se puede utilizar como ariete contra los partidos de aquí españoles, pues de este aspecto hay un silencio absoluto hoy en los medios de comunicación, en las portadas. Pero, sin embargo, nos encontramos como en la BBC es el asunto fundamental destacado. Resaltan unas palabras del ministro de Defensa de Venezuela que dijo, le envió un mensaje a Donald Trump. Van a tener que pasar por estos cadáveres, la advertencia de Padrino López a las amenazas de Donald Trump, mientras que Trump decía, están arriesgando su vida, lo van a perder todo, le decía Trump al ejército venezolano para que abandone su apoyo a Maduro, hoy en la portada de la BBC, de los medios internacionales, porque el conflicto sigue intensificándose. Hay una intencionalidad por parte de, ya lo explicamos aquí, por parte de quienes están apoyando a Guaidó, para que el conflicto quede relegado a algo simplemente regional. Y como los medios españoles y la política española es más bien partidaria de participar del conflicto que de explicarlo y contarlo, pues estamos viendo que da la impresión de lo que están es participando de este silencio que se está produciendo. No es así en la BBC, en los grandes medios internacionales, que sí está siendo objeto de debate en este momento, más allá de el efecto que provoque, si se internacionaliza, queda regionalizado, etcétera, etcétera. El caso es que, mientras tanto, escuchamos ayer a las Fuerzas Armadas de Venezuela reconociendo a Maduro comandante en jefe. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana jamás aceptará órdenes de ningún gobierno potencia extranjera, ni de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo. Y también escuchábamos a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, instando al ejército a que permita el ingreso de ayuda humanitaria. Uno de los aspectos en los que se confía es que parte del ejército, que también está sufriendo las enormes dificultades económicas que sufre el pueblo de Venezuela desde hace algunos años, que terminen por declararse disidentes y que terminen por dar la espalda a Maduro. Como primera medida, lo que pide la oposición es que ese elemento simbólico en el que se ha convertido la ayuda humanitaria se deje entrar y puedan obtener esa fotografía del reparto de ayuda humanitaria. Respecto a la intervención ayer del presidente de los Estados Unidos, a esas Fuerzas Armadas, a que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria de manera soberana. El presidente encargado de Venezuela está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y que de una vez por todas se pronuncien con respecto al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres. Eso decía Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente del país, que tenía que haber convocado elecciones, porque sabéis que la prerrogativa constitucional por la que él se ha autoproclamado presidente le obligaba a convocar elecciones en menos de 30 días. Ayer se lo recordó Maduro. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? En todo caso, una gran tensión en la zona, con movimientos, como decían, con movimientos militares en la frontera. Decía Bustinduy ayer, el parlamentario español, que Estados Unidos está utilizando al pueblo venezolano como carne de cañón. Porque según el derecho internacional, la ayuda humanitaria debe regirse por los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad y no puede tener en ningún caso carácter militar ni estar subordinado a otros objetivos. Si Trump y Abrams quisieran aliviar el sufrimiento enorme del pueblo de Venezuela, no lo estarían asfixiando con un embargo petrolero de 18.000 millones de dólares, lo que equivale, en un país que importa en divisas gran parte de los alimentos y medicinas que consume, a una forma de asedio moderno, es decir, a utilizar la carestía como arma política. El objetivo de esta operación no es ese, sino precisamente el contrario. Es utilizar ese sufrimiento como excusa para sublevar al ejército y justificar una intervención militar. Claro, porque una vez sublevado el ejército, lo que conseguirían precisamente es que el aislamiento de Maduro. Pero como dice Franz Zappa ahora en este programa, envía un mensaje, dice: miedo dan las consecuencias que puede traer al continente una intervención en Venezuela. ¿Por qué regionalizarlo? Precisamente porque en lo que coinciden todos los interlocutores, todos los analistas, más allá de los más radicalizados, pero es que una intervención norteamericana abierta, es decir, con tropas norteamericanas en la calle, podría ser un auténtico polvorín en Latinoamérica. Pero es una imagen, como ocurrió con Nicaragua, que difícilmente iban a aceptar los latinoamericanos, de manera que solo se puede confiar en que las tropas venezolanas den la espalda, probablemente con el apoyo
que estamos evidenciando con los aviones que están volando hacia Venezuela de forma clandestina, con apoyo norteamericano, pero que sean las propias tropas de Maduro las que le den la espalda, o incluso el apoyo colombiano o el apoyo de Brasil, de Bolsonaro. Bien, dice Franz Zappa, miedo dan las consecuencias, pero es verdad, claro, son universos paralelos y lo tenso, lo grave, nos hemos encontrado, por ejemplo, con que en efecto en el debate público también se pronunció, como dice Obdemurian, se pronunció Rusia, cuidado con intervenir en Venezuela, también China, que van de la mano, y todos por cuestiones de recursos. China es el principal acreedor de Venezuela, principal acreedor. Y claro, dijeron cuidado con la intervención en Venezuela, es una manera de colocar la pistola sobre la mesa en esta negociación, así que se puede convertir en un auténtico polvorín. De ahí la intención de llevarlo, digamos, al debate regional e intentar que no salpique al debate internacional. Pero da miedo lo que está ocurriendo, no solamente porque preocupa en términos humanitarios, más de lo que preocupa ya la situación en Venezuela, que no es precisamente buena, pero claro, puede ser la misma operación, el mismo protocolo que hemos conocido en Oriente Medio, ahora en Latinoamérica, cuando los norteamericanos se ponen a gestionar la estabilidad las estabilidades regionales. Ya hemos conocido algunos ejemplos que no nos hacen precisamente estar muy tranquilos. Así que, en fin. Bueno, esto en la actualidad internacional, como os digo, que está hoy, es tema fundamental en los grandes medios internacionales, en los grandes medios globales. No es portada en los periódicos españoles porque estamos también con la mirada muy colocada sobre las elecciones, la convocatoria electoral. Hoy a las 9 va a haber debate parlamentario. Además se prevé bastante tenso, bastante bronco. De ahí la iniciativa de... Sobre todo porque va a empezar Pablo Casado. Comienza Pablo Casado preguntando. Las preguntas son genéricas, porque en realidad la pregunta que se ha enviado hace unos días al gobierno es ¿qué balance hace el presidente de sus 8 meses de gobierno? Eso lo que tiene que dar paso es al debate posterior. La misma pregunta que ha utilizado Irene Montero y prácticamente la misma que ha utilizado Albert Rivera, con algún que otro giro argumental. Pero esa va a ser la pregunta y a partir de ahí se desencadena el debate. Se prevé muy tenso porque estamos ya en plena precampaña electoral. Por cierto, ayer el PSOE, en este acto que acudimos, presentó su precampaña. Se rodeó Pedro Sánchez de un grupo, no debían ser más de 50 o 60 personas, un grupo pequeño. Yo pregunté con un poco de malicia quiénes componían ese grupo, porque se veía muy pocos políticos históricos del Partido Socialista. Y me dijeron, bueno, básicamente es personal de Moncloa. Un 80%, un 90% de los que asistieron. Había algunos periodistas, estaba allí Pedro J. Ramírez, había algún miembro del PSOE, estaba Josep Borrell, el ministro también, y presentaron allí un spot de campaña, la precampaña. La campaña del Partido Socialista se anuncia, tiene un corazón, ese es el logotipo, se anuncia como algo que acude a los sentimientos de los electores, que tira de sentimientos y reivindica una sociedad abierta, libre, igual. España es gigante. Es mucho más que unos cuantos tópicos. No hace falta nacer en España para ser España. T'astimo, quérote, maite zaitut o te quiero un montón. Todo eso nos lo decimos en España, sin importar nuestra orientación sexual, origen o género. En España cabe mucha gente. Científicos que se fueron y quieren volver, jubilados con pancartas, autónomos que luchan cada día, médicos, profesores, los que viven en el campo y los que son muy de ciudad, millennials, centennials y todos los que están por venir. Reivindica el Partido Socialista una España tolerante, una España que acoge, una España que abraza, una España solidaria. Qué pena que no se le pueda preguntar a Pedro Sánchez si en esa España cabe también el bloqueo del Aita Mari y del barco de Proactiva Open Arms, que como sabéis no pueden participar en rescates en el Mediterráneo porque no se les ha dado autorización para salir a la mar y participar en esos rescates. Hombre, nos resulta un poco grotesco que se esté reivindicando esa España de acogida teniendo estos dos barcos y que se esté utilizando las vidas de los refugiados que las pierden en el mar como mercancía electoral. Y esta es una de las consecuencias precisamente de la irrupción en el debate de la extrema derecha, que incluso la extrema izquierda es capaz de atemorizarse
ante sus discursos, e incluso el centro izquierda, como el del Partido Socialista, o incluso el centro, o incluso el centro liberal social, o el socialismo histórico, como lo queráis definir, que ya sé que en esto se provoca bastante debate siempre. Como queráis definir al Partido Socialista, uno de los efectos de la irrupción en el debate público de postulados como los de Vox, lo que consiguen es precisamente atemorizar a todo el resto de opciones políticas para que nadie reivindique en campaña electoral lo que son principios básicos y humanos como el de la acogida. Así que, bueno, nos provoca mucho desasosiego. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again on them gold streets, standing next to me. I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace of trouble is gone. We'll be together. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico, y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta: las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Bueno, pues en las portadas de los periódicos hoy nos encontramos con el asunto electoral, también algo de Cataluña que continúa en la agenda. Y hoy en la portada del periódico El País, el Pacto de Toledo también se frustra después de 3 años de debate. Los partidos acusan a Podemos de impedir el acuerdo sobre pensiones, casi 3 años de negociaciones entre los partidos para alcanzar un gran acuerdo sobre cómo garantizar el futuro de las pensiones. Se frustraron ayer, dice el periódico El País. También escuchamos a Unai Sordo, por cierto, instando al gobierno a corregir la reforma laboral. El gobierno tiene tiempo para corregir aspectos centrales de la reforma laboral. Los tenemos cerrados, como reconocía ayer la ministra, con ellos desde el mes de diciembre. Y para comisiones obreras, si el gobierno no corrige la reforma laboral, tiene un enorme problema de credibilidad con los sindicatos. Para nosotros este gobierno pierde la credibilidad si no corrige la reforma laboral de aquí al 5 de marzo. No valen paños calientes de decir, bueno, según los resultados electorales a la siguiente legislación ya veremos. A la siguiente legislatura ya veremos. No, tiene que comprometerse ya. ¿Quiere decir que eso soluciona? No. Es decir, la legislatura que viene habrá que seguir hablando de legislación laboral, de nuevo estatuto de los trabajadores, y habrá que seguir hablando del sistema de pensiones. Porque, claro, la legislatura que termina no solamente se lleva por delante el pacto de las pensiones, no solamente algunas promesas como la corrección de la reforma laboral que pide Unai Sordo de Comisiones Obreras, sino que, como dice La Vanguardia, la campaña dinamita el acuerdo de pensiones, y no solamente eso. Dice hoy el diario.es, la legislatura acaba con 4 condenas del Constitucional al bloqueo parlamentario del PP para proteger al gobierno de Rajoy. Dice hoy el diario.es. Nos encontramos, a ver si puedo localizarlo, lo tenía abierto sobre la mesa. Bueno, hay algunas, por ejemplo, un artículo en el diario.es. ¿Por qué Unidos Podemos y el PP han dinamitado el Pacto de Toledo sin un acuerdo de tensiones? Podemos ha dado la sorpresa el martes al desmarcarse de un posible acuerdo sobre el Pacto de Pensiones, defendiendo que el actual borrador sobre el futuro de las pensiones debe seguir negociándose, que no da tiempo a hacerlo en lo que queda de legislatura. Y también el PP dice que ha sido el adelanto electoral el que ha provocado esto. Todos pensaban que iba a ser el PP quien rompiese la baraja, pero ha sido por sorpresa para el resto de parlamentarios que se haya producido
está este desencuentro con Unidos Podemos, dice el diario.es. Dice que no se entiende como ese cambio de posición, mientras que todo el mundo está mirando ya a la nueva legislatura. Bueno, en el diario.es hoy en la portada lo encontraréis. Mientras tanto, en el resto de los periódicos nos encontramos también con informaciones, y el periódico ABC coloca su juicio coloca su titular de portada en el juicio de los independentistas. El PSOE no ve delito en los referéndums ilegales, dice el periódico ABC en su portada. En pleno juicio contra el golpe del 1 de octubre, los socialistas vuelven a votar con los independentistas en contra de que se penalice celebrar consultas fuera de la ley, y acusa a Romeva de haber dado un mitin en la sala, y sale en la portada hoy del periódico ABC. Además, en el periódico El Mundo, Sánchez usa conversaciones con el rey para enaltecerse. Dice, el presidente lanza su autobiografía en plena precampaña electoral. Ayer pasé por delante de una librería, ya está en los escaparates de las librerías, este libro de Pedro Sánchez, que quizá nos debió enviar un mensaje de aviso de que la convocatoria electoral estaba decidida cuando se anunció con bombo y platillo que Pedro Sánchez lanzaba un libro siendo presidente. Era la primera vez que lo hacía un presidente. Y esto es muy de asesor de asesor político, de marketing político. Vamos a preparar un libro para que sea tu impulso electoral. Así que el anuncio de que el libro se publicaba, que el libro salía a la venta, significaba, ahora lo sabemos, claro, a toro pasado es muy fácil, pero ahora sabemos que significaba que estaba el pistoletazo de salida ya dado para la convocatoria electoral también, para las elecciones. Te iba a preguntar que si no te habían regalado alguno. Ayer nos regalaron en el acto este. Me sorprendió mucho lo del acto, porque fue un acto pequeño, insólito en los tiempos del Partido Socialista hace 15 o 20 años, insólito. Pues eso, no sé, 60, 70, 80, 90 personas, muy poquita. O sea, un grupo de gente pequeño en una sala relativamente pequeña, donde participaron 4 personas de la sociedad civil, o sea, pues un pensionista, una científica, una serie de personas que hablaron de las necesidades, de los cambios en la política, etcétera, 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 y después intervino Pedro Sánchez. Bueno, habló unas palabras y se disolvió el acto y nos enviaron para casa, sin cerveza, sin nada. ¿Sin cerveza? Sin canapés. O sea, no se puede sustituir la clase de yoga por unos canapés. Esto no. O sea, por un lugar donde no hay cerveza. Pues justo en el diario El País sacaron un pequeño fragmento del libro, y en él, bueno, pues hablaba un poco de cómo se había fraguado la moción de censura, supuestamente, bueno, también desde la visión siempre del autor del libro, de Pedro Sánchez, y entonces ahí se quejaba de la posición... Irene Lozano, que es quien lo ha escrito. Claro. Y hablaba de la posición de Albert Rivera, y es que yo le llamé, yo quería hablar directamente con él y tal, y no sé qué, y claro, luego él dijo que yo no había intentado contactar con él, que yo no había hablado con él, ¿no? Y ahí pues te das un poco cuenta de ese juego político, ¿no? De esas estrategias que sigue cada uno, y de la verdad a la estrategia muchas veces pues hay un gran espacio. Sí, pues el caso es que estaban allí en ese acto, se presentó esta campaña de publicidad que hemos escuchado, el vídeo. Yo debo decir que el vídeo me gusta, el vídeo es bonito y habla de principios universales. Pero esto ¿desde cuándo lo tenían preparado? Evidentemente esto no lo han improvisado desde el viernes. Es evidente que, vamos a ver, ya cuando, claro... Yo supongo que hay cosas que te puedes ir adelantando porque más o menos... Como dicen en el pueblo, cuando nace y se le ve la cola, todo el mundo sabe que es niño. Y esto tiene algo de verdad, porque, claro, ahora ya, a toro pasado, pues sabemos que Pedro Sánchez anunciase la presentación de un libro, se filtrase la presentación de un libro, ya era un indicador de que íbamos a elecciones, independientemente de las conversaciones con el independentismo. También los independentistas están jugando su propia carta, difícilmente iban a dar el apoyo a los presupuestos del gobierno, que por cierto, tampoco seamos ingenuos, que le hubieran dado el apoyo al gobierno en los presupuestos no garantizaba nada. La prueba está en que Mariano Rajoy tuvo el apoyo presupuestario y a la semana lo tumbó una moción de censura. Así que no es nada definitivo. Pero en todo caso que los independentistas estaban más preocupados en sus elecciones internas, en qué les van a decir cuando vuelva a Barcelona, si teniendo a 12 personas en un banquillo cojo y apruebo los presupuestos, estaban más preocupados de eso y de sus elecciones municipales que de lo que pueda ocurrir más allá de las municipales. Hombre, es una mirada un poco cortita, porque cuidado, como ganen PP y Vox, nos vamos a comer un 155 de aquí a
Pero, en fin. Bueno, ya lo están avisando, indefinido. Bueno, abiertamente, indefinido, que es el recorte. Yo no entiendo cómo se ha producido tanto escándalo por decir las posibles cesiones y el relator, con el escandalazo que supone que un partido político públicamente diga que hay que cercenar el derecho democrático de expresarse en las urnas, el 155. Es decir, que me liquido el resultado electoral cuando no se ha cometido ningún delito en este momento. Se ha podido cometer en el pasado, se puede discutir o no, que también es discutible. Ahí están los tribunales para ahí intentando buscar pero sobre todo porque si depende de la visión de Pablo Casado y de Albert Rivera, claro, el delito entonces es la apariencia del delito. Bueno, no es rebelión, pero es apariencia de rebelión. No es rebelión, pero es insinuación a la rebelión. Bueno, mira, o sea, el Código Penal está para lo que está. Pero en todo caso, bueno, más allá de eso, el caso es que también es muy osado por parte del independentismo lo que ha ocurrido, porque podemos ir de verdad a un escenario en el que ganen PP y Vox. No sé si osado, pero arriesgado seguro. Yo creo que en todo caso tiene una mirada muy particular sobre cómo les puede afectar, pero tampoco están mirando mucho cómo puede afectar a este país. Supongo que eso les importa poco, pero no es un asunto menor. Quiero decir que como tengamos un PP con Vox, vamos a prepararnos. Y ayer había bastante preocupación en este acto del Partido Socialista, porque claro, una de las cosas que se observan también es la debilidad. El mismo acto en sí era una muestra de debilidad evidente. Poca gente y probablemente gente de Moncloa, del entorno del presidente, allí rodeándolo y rellenando las sillas. Mientras que Podemos se encuentra en la situación en la que está, que además Iglesias está de baja. No se va a poder incorporar a la campaña hasta bien entrada la misma. Se va a incorporar a la campaña electoral, que son 15 días, pero poco más le veremos seguramente, aunque ya me imagino que buscarán algún tipo de vericueto. Así que en lo que, digamos, a la izquierda se refiere, vamos a ver qué tal las relaciones entre, además, los líderes actuales de Podemos y todas las... Ayer vimos ya otra noticia también ¿dónde ha sido? En Cataluña, ¿no? Otro lío que se ha montado en Podemos. Sí, bueno, Elisenda Alamany abandonaba el grupo de En Comú Podem. Así que, bueno, vamos a ver cómo afrontar unas elecciones con semejante contexto, con semejante espacio. Y mientras tanto, pues eso en las portadas de las... Dice Fran Zappa, no seas jacobino, Berlín, que va, pues si yo no soy nada jacobino, no soy nada centralista. Precisamente por eso creo que el 155 es un desastre, un auténtico desastre, y que además vienen dispuestos a utilizarlo. Y por eso, precisamente porque no lo soy, pues, pero como dice, en fin. Bueno, pues así es a lo que vamos. Mientras tanto, pues en las portadas de los periódicos nos encontramos con esto, dice el periódico El Mundo, que Sánchez utiliza esto para enaltecerse, y La Razón, sin gobierno hasta octubre, negociar antes del 26M es un suicidio político, dicen en la portada del periódico La Razón. Rajoy necesitó 4 meses para pactar en 2016, claro, porque las elecciones, por el propio calendario electoral, con lo que nos vamos a encontrar es que hasta octubre probablemente no tengamos gobierno. Va a haber varios meses entre que se decide cómo son los pactos, los equilibrios, vamos a ver dependiendo de quién ganen y con qué participación. Así que, y la interpretación de La Razón, Podemos dinamita el Pacto de Toledo y pone en riesgo las pensiones, dice el periódico La Razón. Bueno, mientras tanto, además tenemos también en el panorama político un asunto por el que no queremos pasar planeando, el asunto de Villacís. Lo que sí parece nuevo es esa portada en la que dice que yo oculté una sociedad. Bien, esto es nuevo porque para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad y eso es lo que es mentira. Si tuviese una empresa lo hubiese declarado sin ningún tipo de problema. Y está siendo señalada por numerosos periódicos y conservadores, además. Hoy, en La Razón, Villacís habría incumplido el Código Ético de Ciudadanos, dice el periódico La Razón. Dice que Villacís ocultó, según el periódico La Razón, durante 3 años una sociedad mercantil con 2 millones de euros en inmuebles, que el Código Ético de Ciudadanos para los representantes y cargos orgánicos del partido tiene colgado en su página web en un lugar donde se indica que los miembros del partido están obligados a mantener una perfecta honradez y probidad en su conducta. Dice, siempre velarán por el interés público, se abstendrán de realizar cualquier conducta que pueda dañar la imagen y la honorabilidad de la organización política. Dice que es un código ético bastante exigente y que esto colisiona con lo de la empresa. Una información que publicó el ABC.
Fue el periódico ABC el que ayer decía: Villacís ocultó durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles. La líder de Ciudadanos, concejal desde 2015, fue administradora de una sociedad hasta marzo de 2018, que usó la empresa para construir su casa de 667 metros cuadrados y comprar otros 2 inmuebles junto a su marido. Generalmente cuando ocurren estas cosas en la prensa, igual me equivoco, y esto es especulación pura, no forma parte de los datos y desde luego no de la información que se ha publicado, pero suele responder a fuego interno, y mucho más cuando los periódicos que lo están recogiendo son periódicos conservadores. Llama la atención, porque es verdad que en Ciudadanos, pese a que ha tenido algunos problemas de liderazgo, algunos problemas internos, han tenido bastante cheque en blanco en ese sentido. Y esto es uno de los efectos de permanecer en política algo de tiempo, que enseguida empiezan las tensiones, porque la política es un ejercicio de promesas. La gente se incorpora a los partidos políticos y los apoya pensando: estos son los míos, algo voy a sacar de ahí. Pero cuando empieza el ejercicio del poder y el reparto del poder, pues tiene los límites que tiene, porque no alcanza para todo el mundo, empiezan las disidencias. Y entonces empiezan las tensiones y las denuncias unos con otros. Esto lo hemos visto sistemáticamente en los partidos. Ciudadanos no lo había vivido todavía, pero ahora lo tenemos en las páginas de la prensa. Esto es lo que alguien le anuncia también a Abascal. Dice, bueno, ahora sí, parece un liderazgo fuerte, férreo en torno a su persona, pero una vez entras en las instituciones, repartes poder y no le das a todo el mundo, ahí ya empiezan las disidencias y empiezan las traiciones. Así que el peor de los retratos de la política, y en todo caso el caso de Villacís, que está siendo observado, niega haber tenido esa sociedad, dice que es mentira, lo estábamos escuchando, pero ahí está en las portadas, vamos, en las páginas de los periódicos, está en el ABC, el periódico La Razón, y en el resto de medios que lo han recogido. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotros, que tenemos que hablar de ciencia con Ainhoa Goñi, y tenemos que ver todavía muchas otras cuestiones, porque esto es La Cafetera. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Bueno, pues ya sabéis que hay 2 agendas setting. Una se está celebrando en el Congreso de los Diputados. La agenda setting es dar la comparecencia del presidente del Gobierno en este momento respondiendo a Podemos. Va muy rápido la sesión parlamentaria, ha intervenido Pablo Casado, pero lo que estamos observando es que se ha convertido en el gran pistoletazo de salida para las elecciones. Están haciendo más bien intervenciones casi electorales. Hay una cierta expectación, es el primer debate después de la convocatoria de elecciones. Pregunta también al señor presidente del diputado don Albert Rivera Díaz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y ahora podremos escuchar en todo caso algunos fragmentos de las diferentes intervenciones de los... Esta es la última pregunta que le formularé en esta legislatura y creo que no se puede ir a las urnas sin que los españoles sepan qué va a hacer usted o qué va a hacer cualquier otro candidato, pero en este caso usted, el presidente de Gobierno, ante las 2 cuestiones que le voy a plantear. Lo primero es si usted está dispuesto en la siguiente legislatura a negociar con el señor Torra, con el señor Rufián, con el señor Puigdemont, con todos ellos. Así que, como veis, poco responde al objeto de la pregunta que se había convocado, sino a la campaña electoral, intentando que los rivales políticos se pronuncien sobre los asuntos que están en discusión. Pero vamos a hacer una cosa, como no tenemos los audios de todos los que han participado, vamos a ver si podemos recabar algunos de ellos, y mientras tanto sabéis que hay 2 agendas, la agenda setting y la agenda de los oyentes de La Cafetera,
que queréis que tenga un protagonismo específico, incluso cuando colisiona tan directamente con algo que está sucediendo en este momento. Esto es La Cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y empezamos la agenda con un caso que tiene que ver con los vientres de alquiler. Ya ha sido bastante comentado y nos lo enviabais varias de vosotras. La Embajada de España en Ucrania ya no inscribirá a los bebés nacidos de vientre de alquiler. La Embajada de España en Ucrania informó este martes de que no podrá autorizar nuevos expedientes de inscripción en el registro civil de los bebés nacidos por procesos de vientre de alquiler. En la comunicación publicada este martes, la embajada señala que todos los casos serán analizados de forma individualizada. A partir de ahora, los familiares de los menores que nazcan por esta técnica deberán solicitar el pasaporte ucraniano para salir del país, porque la Embajada española ya no va a autorizar nuevos expedientes de inscripción, después de que el Ministerio de Justicia dejara sin efecto una instrucción del pasado viernes 16 de febrero que permitía el registro mediante pruebas de ADN. Y también, en otro orden de cosas, en el Congreso ayer se aprobó una moción para abolir la prostitución y la trata. Fue un debate bastante encendido y, bueno, al final el Pleno del Congreso aprobó este martes la proposición no de ley del Partido Socialista que promueve, entre otras cosas, la abolición de la prostitución, si bien la mayoría de los grupos han considerado que no era la forma ni el momento de debatir este asunto. La iniciativa a la que ha dado luz verde el Pleno insta al Ejecutivo a seguir luchando decididamente contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a promover en este sentido la abolición con este fin. De esta manera, la propuesta lo que pide es al Gobierno que impulse la aprobación de una ley de lucha integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y que evalúe el plan integral sobre esta materia de 2015 a 2018 para promover uno nuevo. Y de aquí también nos tenemos que ir hasta Argentina, porque nos enviabais el pañuelazo por el aborto legal que se produjo ayer en Argentina. Cientos de mujeres se reunieron este martes por la tarde frente al Congreso argentino en la ciudad de Buenos Aires para pedir a un aborto legal, seguro y gratuito. El acto fue replicado en varias ciudades del país. Explicaban en France 24 que de cara al edificio donde el año pasado los senadores rechazaron la legalización del aborto, filas de pañuelos verdes alzados al aire, que es el símbolo de esta causa, volvieron a reclamar un cambio en la ley este 19 de febrero. El pañuelazo nacional replicó el del mismo día de 2018 que dio inicio a la serie de manifestaciones para exigir la modificación de la normativa. El evento fue convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y explican también en esta información que la organización fue la encargada de redactar el texto de ley que habían aprobado los diputados antes de que lo rechazara la Cámara Alta en una maratónica sesión que terminó el 9 de agosto del año pasado. Y para finalizar, y bueno, pues antes de seguir hablando del Congreso, Settembrini nos enviaba una información del diario.es que recoge cómo la legislatura acaba con 4 condenas del Constitucional al bloqueo parlamentario del Partido Popular para proteger al gobierno de Rajoy. Así lo titula el diario.es, que explica que la última sentencia publicada este lunes considera que el gobierno no tenía razones fundadas para vetar esa iniciativa de Podemos que pedía en 2017 modificar la normativa laboral, pero también
habla de otras 3 condenas del Constitucional. Explica en esta información que el Gobierno del Partido Popular ha realizado un uso indebido de la prerrogativa que le permite bloquear propuestas que tengan efectos sobre los presupuestos en curso. Y dicen que es la 4ª vez que el Constitucional cuestiona un veto del Gobierno de Rajoy frente a una propuesta legislativa. Seguimos aquí en la cafetera y ya sabéis, también dedicamos un espacio, abrimos un paréntesis para hablar de la ciencia con Ainhoa Goñi. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, como ya veo tu timeline, como lo sigo con bastante intensidad, Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues entonces voy viendo más o menos por dónde quieres ir, por dónde vas a ir a lo largo de la semana. Ya lo de la basura espacial te lo había pedido, porque tengo mucho interés, me llamó muchísimo la atención. Resulta que estamos invadidos por la basura espacial a nuestro alrededor y se convierten en auténticas balas contra las... Iba a decir contra la estación espacial, contra los satélites. Sí. Exacto, es un poquito el problema que han planteado estos días. Hubo hace muy poquitos días una reunión en Alemania donde expertos sobre estos temas trataban un poquillo los problemas. Y es verdad que los problemas que puede llegar a ocasionar esta basura espacial. Porque es verdad que cuando pensamos en basura espacial siempre pensamos en los satélites abandonados, en todas esas... arquitectura espacial que ya no se utiliza, pero ese no es tanto el problema, que lo es, sino es que hay millones de trocitos milimétricos de basura. Hay más de 750.000 del tamaño de entre 1 y 10 centímetros y hay más de 30.000 objetos del tamaño de una pelota de tenis. Imagínate una pelota de tenis lanzada a, por ejemplo, 13 kilómetros por segundo. Contra un satélite, contra la Estación Espacial Internacional. De hecho, a esa velocidad iba un trozo de un antiguo satélite ruso que en 2005 puso en jaque a la NASA y a todos los astronautas, los 3 astronautas que estaban en ese momento en la Estación Espacial Internacional y que les tocó refugiarse en la cápsula Soyuz por si tenían que salir de vuelta a Tierra, porque a lo mejor había un gran peligro de que ese artefacto, ese trozo, chocase contra la estación. Al final no pasó, pero hay bastantes riesgos. Pero somos como una especie un poco sucia, o sea, igual estamos manchando la Tierra que estamos manchando el espacio, por lo menos todo el exterior del planeta. Millones de objetos, casi 8 toneladas de peso, pero son millones de pequeños objetos. Millones, o sea, creo que hay unos de más tamaño que son muy peligrosos, pero luego hay... Y esto se puede recoger porque lo hemos ensuciado, pero claro, supongo que algunos sí, pero imagino que si son tantos, todos no se van a poder, ¿no? Claro, todo es difícil. A ver, es lo que decías, los pequeñitos a lo mejor no son un peligro, pero los que son un poquito más voluminosos sí. Los que son mucho más grandes es verdad que se detectan. En la actualidad hay sistemas de seguimiento, entonces la NASA es verdad que tiene bastantes controlados, cerca de 40.000, que los tiene más o menos controlados, sabe la órbita, sabe hacia dónde van a ir, pero hay otros muchos que no. De hecho, el que te comentaba de 2015, lo supieron con 90 minutos de antelación, que no es tanto cuando estamos hablando de vidas humanas y tan lejos, cuando tienes que hacer todo eso. Se han movido hasta ahora 28 veces algunos satélites de posición para que no choquen con la basura espacial. Y la verdad es que los sistemas de momento, la verdad es que son muy positivos. Hasta hace muy poquito no se había hecho nada. Había ideas, pero no se había hecho nada. Y así que están, los expertos hablan que es muy positivo lo que se ha conseguido, porque hay un proyecto que se llama Remove Debris, que además es de
de un centro espacial del Reino Unido y de Airbus Defence and Space, y lo que hace es que está probando distintos experimentos para ver si funciona. Las dos cosas grandes que tiene, el objetivo es localizar, coger y eliminar la basura, ¿vale? Tiene un arpón, que eso se ha probado ya, para los objetos un poquito más grandes, que puede ser lanzado bastante rápido y para que se clave, digamos, en un satélite, por ejemplo, o en cualquier pedazo de metal o de otro material duro. Y lo puede llegar a traer. Y tiene otro sistema de redes. Lanza como si estuviese casi pescando, porque ya a estas alturas parece que se está haciendo eso en el espacio, para recoger otros trozos, ¿no? Y que puedan eso, o lanzarlos, digamos, hacia otra órbita más arriba, que no llegue luego a chocar con la Tierra, con ningún satélite que nos pueda preocupar, o lanzarlos contra la atmósfera, porque sabes que se suelen desintegrar y las partes que sobreviven, lo normal es que caigan en el océano. Eso es un poquito lo que se está esperando. Igualmente, lo que sí que se habla mucho también es, hasta ahora es verdad que no se ha hecho, desgraciadamente, pero hay una responsabilidad de los países que han puesto en órbita un montón de satélites que tenían la obligación, además, desde hace años, en el momento de su muerte tecnológica, que pudiesen lo mismo, ¿no? Lanzados hacia arriba o se estrellasen contra la atmósfera. Pero habitualmente, desgraciadamente, es que no ocurre. Entonces se quedan ahí, pues, poniendo en riesgo lo que sí que está funcionando, ¿no? Además de las vidas humanas, de los astronautas que están en estos momentos en la Estación Espacial Internacional. Claro, cada vez será más difícil enviar naves y atravesar ese caparazón que se está construyendo allí con basura espacial. Es verdad que son un montón de toneladas, pues son 8 toneladas de peso, millones de objetos, pero algunos de los que componen esta basura espacial son polvo, pequeñas partículas de pintura, son restos de satélites, restos de cohetes, restos de explosiones, restos de componentes de cohetes, pero ya más pequeños, como digo, como polvo, pequeñas partículas de pintura. No todos son peligrosos, pero en todo caso sí también componen un retrato maravilloso para quienes vengan a vernos desde otros planetas, aunque lo digo con ironía, pero en fin. En todo caso esto es muy interesante. Hay un proyecto para limpiarlo. Tocamos el mar, la liamos. ¿Me entiendes? Tocamos el mar, la liamos. También. Y eso que llevamos solamente desde 1957. Eso te iba a decir, que el primer satélite que se lanza fue en el 57, el primer satélite artificial, y ya van más de 8 toneladas de suciedad rondando el planeta. El ritmo es... sí, estamos a tope. A ver si estas misiones se consigue. Lo que pasa es que sí que comentaban los críticos que evidentemente para lanzar un satélite hay más financiación que para conseguir hacer este tipo de misiones, que lo que busca realmente es recoger basura, pero hay que asumir, ¿no? La has liado, te toca limpiar el problema. Espero que se consiga, porque está la ESA detrás y que tenga más apoyo, porque evidentemente... muchas veces hasta que no ocurre algo grave o no hay un accidente con algún satélite o tal, no se darán cuenta realmente de lo grave que es, ¿no? Así que espero que actúen pronto. Pero luego, por otra parte, María.es estaba muy interesada en profundizar en un tema relacionado con las drogas recreativas. Ya sabéis que en este programa somos más lisérgicos que litúrgicos, y María.es entonces ha encontrado cuál es la droga de los delfines, que se cogen unos colocones que te cagas con un pez. Sí, es el pez globo. Lo puedes defender, Mary, pero reconoce que se lo has enviado tú. Ayer me viene como una niña pequeña. Tengo un temazo para Ainhoa Goñi. Y dice, un pez que se lo comen los delfines y se quedan en trance. No, es que... La ruta del bacalao de los delfines. Claro, no sé, a ver, también por meterle un poquito de, no sé, de algo divertido. De gracia a la vida. Claro, yo qué sé, ya que estamos aquí con la crispación política y todas estas cosas, vamos a hablar de las drogas de los animales. A mí me pareció muy interesante. Y entonces resulta que hay un pez que sí que es verdad que tiene una toxina, y los delfines han descubierto que si se lo toman... Vamos, se pone es como si... claro, luego lo hablábamos y era como si fueses por la calle, pues eso, con porros por la calle, ¿sabes? Y entonces te ibas acercando a ellos, no sé. Bueno, que lo explique mejor ahí, ¿no? ¿Vale? Sí, o sea, por darle una pátina científica al asunto. A ver, que la idea está un poquito ahí. La idea está un poquito ahí, porque siempre pensamos en que esto es un tema humano y también es animal. Hay un montón de animales que utilizan además distintas cosas que se encuentran en la naturaleza, ya te digo, para, digamos, purificarse como si fuese cualquier
casi medicamento natural, ¿no? O con efecto recreativo, que es lo que hacen estos delfines. Lo hacen con el pez globo, y es que tiene una toxina que es la tetraodontidae, que realmente es la que utilizan para defenderse. O sea, cuando alguien va a atacarles, la lanzan, ¿no? Es como, pues, ranas, ya sabes que hay un montón de animales que, digamos, que generan una toxina. Estos hacen lo mismo y es bastante potente, es hasta 1200 veces más poderosa que el cianuro. Pero siempre hay algún animal al que no le afecta y es el caso de los delfines. Entonces, en pequeñas cantidades, como les ocurre a ellos, ¿no? Pues es narcótico, ¿vale? Entonces realmente llevan un auténtico colocón y el juego que tienen estos delfines es que se pasan el pobre pez globo hinchado así, estresado, se lo van pasando y van jugando con él, porque además eso se estresa, se hincha, suelta un poquito de toxina y así los otros se divierten bastante. Por cierto que hay Pero no es el único, no es el único caso. Hay otros los gatos los gatos tienen la hierba gatera que les hace sentir placer. También tienen el tomillo de gato, que se llama, que es una especie de Viagra gatuna. La valeriana, que para ellos es alucinógena. Las cabras, pues desde Etiopía, Yemen, comen una planta que es como si tomasen peyote. En fin, los renos tienen las suyas, que comen setas venenosas, la manita, que es muy conocida, la musiaria, y también es psicoactiva. Y los monos también, que además tienen dos tipos, como digo yo, tienen desde alucinógenos con una planta hasta alcohol, y ahí se apuntan además también los mosquitos de la fruta y los elefantes, pero ya sabes tú que en el momento que empiezan a fermentar las frutas y se abandonan, empieza a salir el alcohol, pues eso, elefantes, monos y un sinfín de animales, queriendo o sin querer, sí, se llevan un viaje. Se cogen buenos colocones. Sí. Por cierto, hay unas imágenes muy desasosegantes que nos tienes que explicar, Ainhoa Goñi, con los delfines. No es una broma, con los delfines. ¿Tú nunca has ido a casa de alguien que tenga... ¿De un delfín, no? No, de una amiga o un amigo que tenga un perrito de estos que se te enganchan a la pierna? Esto es una cosa un poco desagradable, pero que es la vía. No. Es la naturaleza, amigo. Pues eso. ¿Qué te ha pasado con un delfín, Fernando? Es la vida, chico. Yo te digo una cosa. Tú y yo deberíamos plantear una sección de terapia, porque si te das cuenta, siempre acabamos hablando de alguno de tus problemas. Que mal no me parece, Bueno, pero que lo podemos yo soy un ser tratar transparente, Goñi, yo no tengo problema con esto. Como el agua en la que nadan los delfines. ¿Qué te ha pasado? A ver, ¿qué te ha pasado con algún perrillo? Oye, no, pues esto que con los perros pues tiene algo de violento, porque vas a casa de alguien y de pronto el perro está ahí como, pues eso, frotándose y haciendo sus cosas de frotación animal. Y bueno, pues resulta que esto pasa con los delfines. Entonces, exhibición acuática o momento aparentemente mágico de realización personal onírica rodeado de delfines o rodeada de delfines, porque pasa con las mujeres. No sé cuál es la explicación científica de esto. Sé que se pueden llegar a poner muy agresivos y que los vídeos están por internet y es una cosa muy comentada, no me estoy inventando esto. No sé qué base científica tiene, no tengo ni idea y pido disculpas para si hay algún biólogo escuchándonos y que le parece una frivolidad. Pero me ha parecido... biólogo que nos está escuchando, luego le riño a Fernando, no os preocupéis. Bueno, pero que me ha parecido, o sea, lo mismo que hacen los perrillos, que te lo haga un delfín. No sé cuánto pesará un delfín, pero los delfines son seres bastante tal. Y entonces se arriman cebolleta, con bastante... Es una cosa así. Miri, no me mires así, pues... de verdad, vais a alucinar con esto que os estoy contando. Yo os traigo cosas de la vida, os cuento Hombre, cosas. Yo también. Tú nos colocarte con un pez. Hablas del peyote del peyote marino. Sí, y yo... del peyote marino. No, pues te digo una cosa, si eso ocurre, el problema lo tiene esa persona que se ha acercado al hábitat. Porque es verdad que a lo mejor si se dan encuentros con muchos delfines en zonas que están preparadas para ello, como zonas de alimentación, ya sabéis que yo en ese tipo de cosas no estoy a favor y al final son animales. Yo no sé exactamente a qué imágenes te refieres, pero es verdad que muchas veces cuando visitas, entre comillas, animales que realmente están en semilibertad o que les alimentan para que tú los visites, para que tú los veas a ciertas horas X, los tienes en una situación de estrés, con un control concreto, incluso que empiezan a hacer actividades un poquito extrañas, no habituales para los animales. Entonces, no sé exactamente qué son, pero desde luego es verdad que hay muchas veces que se producen momentos de auténtica tensión porque se ponen en contacto personas y animales en situaciones que en la naturaleza nunca se dan, ¿no? Os voy a leer un par de titulares para que veáis, porque a partir de ahora no vais a poder dormir con este asunto, como me ocurrió bueno, a mí. Yo tiendo a no dormir en el agua. Cada vez que voy a una playa voy preocupado.
Un delfín en celo, periódico El País, agosto de 2018. Es verdad que están los becarios en esa época, con perdón para los becarios, que los hay mucho mejores, de hecho, que la mayor parte de los profesionales. Pero las redacciones se vacían, no hay noticias y se coge lo primero que tal y se lleva a las páginas de los periódicos. Dicho lo cual, un delfín en celo obliga a prohibir el baño durante una semana en una playa de Francia. Las autoridades consideraron que el animal era peligroso, ya que chocaba y frotaba a las bañistas. Literalmente lo que te estoy leyendo. O sea, que existe, ¿no? Es una cosa... Zafar, el delfín que acosa sexualmente a los turistas en una playa de Francia. Pues estaba así como, en fin, cosas de la naturaleza humana, amigos y animal. Así que échale un vistazo. Tengo yo una preocupación. Sí, lo estaba leyendo yo también. Y yo te digo, mira, decía un experto que necesitan contacto con otros animales y que a lo mejor el delfín podría estar solo, sin manada, y que necesitase, pues eso, contacto con otros animales. Que no es un contacto, humano, ¿no? Claro, pero que es un contacto, digamos, es un contacto amoroso. A ver, pero te lanzo un mensaje antes, ¿no? ¿Sabes con qué intenciones? Igual solo quería hacer amigos. Claro, es que a ti te miran a los ojos y tú ya piensas que te están declarando tu amor, como claro. Dios, yo soy así. No. Ojitos claro, verdes dices, hola, Fernando, te ha dado la mano, ¿vale? Y dices, no las llaves de su casa. No, yo siempre he sido así. Esa mirada claramente denota un profundo amor. Sí, amor de delfín, total. Si es que se le notan los ojitos. Bueno, Ainhoa Goñi, que muchísimas gracias. Cuídate mucho. A vosotros. ¿Cuándo vas a venir a vernos? Grande. Ay, pues no sé, cuando me hagas curasanes, de verdad que a mí me soplaron que depende de quién va, sí que pones curasanes. Esto ha sido María.es. Bien. No, lo siento, revísate Twitter. Esto ha sido María.es. Pero no pasa nada. Porque... decir quién oye. Me voy a comprar una panificadora. No, ha sido Twitter, querido. No pasa nada, me voy a comprar una panificadora solo para hacerte pan recién hecho. Así que vas a llegar no me mientas, tostaditas es que con pan. Así vas. Claro. La próxima vez que vengas, Ainhoa, en vez de insectos, puedes traernos ese pez y también, lo probamos. Efectivamente. Di también que yo doy Dios da pan a quien no tiene dientes. O sea, porque claro, la última vez que viniste a desayunar nos trajiste insectos. Algo igual, sí. Pues eso. Oye, cada loco con su tema. Pues sí, y te quejas de mis croissants. ¿Yo qué hago? Pero yo qué hago, cosas de ciencia, perdóname, estaban traídos directamente de Bélgica, de la empresa más conocida de insectos, eran un manjar, lo que pasa es que no lo sabías apreciar, no sé, es igual que te doy un pez globo y no lo sabes apreciar. Ainhoa Goñi, gracias, de verdad, es de bastante corazón. Peligroso, ¿eh? Cuídate mucho. Nada, a vosotros. Reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe. Bueno, pues así es el mundo en su complejidad, que nos vamos encontrando ahí con cosas muy curiosas. Unas bajo el paraguas de la ciencia y otras de la curiosidad humana. Es así. Pero, bueno, el caso es que se está celebrando la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados y os decíamos, es una sesión especial puesto que se está produciendo, es la primera que tiene lugar después de que se haya anunciado la convocatoria de elecciones. Y escuchábamos algunos enfrentamientos, hemos escuchado, por ejemplo, a Rivera con Pedro Sánchez. Gracias, presidenta. Señor presidente, esta es la última pregunta que le formularé en esta legislatura y creo que no se puede ir a las urnas sin que los españoles sepan qué va a hacer usted o qué va a hacer cualquier otro candidato, pero en este caso usted, el presidente de Gobierno, ante las dos cuestiones que le voy a plantear. Lo primero es si usted está dispuesto en la siguiente legislatura a negociar con el señor Torra, con el señor Rufián, con el señor Puigdemont, con todos ellos, una mesa con un mediador y con 21 puntos inaceptables para la democracia española. ¿Está usted dispuesto a sentarse en esa mesa fuera de estas instituciones para negociar todo eso? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta, señor presidente, el señor Iceta propone indultar, él ya se ha adelantado a las sentencias, propone indultar a los posibles condenas a los golpistas del 1 de octubre en Cataluña. Usted, igual que el señor Iceta, igual que la señora Cunillera, que le ha nombrado usted delegada del Gobierno, ¿usted puede decir aquí hoy que nunca indultará a los golpistas en Cataluña? ¿Usted puede afirmar hoy aquí, antes de ir a las urnas, que nunca va a permitir que lo que diga la justicia se anule por un pacto entre amigos y entre socios políticos? El aplauso socialista a esta gran respuesta me parece alucinante. Señor Sánchez, usted no contesta
porque no puede contestar, porque necesita a esos señores de arriba para ser presidente, es su única aspiración. Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, usted lleva meses pidiendo elecciones generales. Yo, en fin, le veo a usted y le veo a su grupo y no parece que tengan muchas ganas de elecciones el 28 de abril. A lo mejor es una apreciación personal subjetiva, señor Rivera, pero en todo caso sí que he visto algunas propuestas que ha hecho usted a lo largo de esta semana, e incluso también hoy acaba de reafirmarla en el Congreso de los Diputados, y es que usted va a poner nada más y nada menos que al Partido Socialista Obrero Español un cordón sanitario. A un partido que lleva 140 años sirviendo a España, que durante estos 40 años de democracia ha gobernado este país. Así que, como veis, el objeto de la sesión parlamentaria se está convirtiendo casi más bien en una cuestión electoral, preelectoral. Escuchábamos también a Irene Montero en esa interpelación a Sánchez. Usted me confirme si es verdad que han dado una orden que hasta ahora es secreta para que ningún ministerio pueda gastar más del 50% de lo presupuestado, que ya era ridículo, por el señor Rajoy. Quiero que usted confirme si esto es así. Es exactamente estos recortes del 50%, exactamente lo mismo que hizo el señor Montoro hace un año y exactamente lo mismo por lo que ustedes y nosotros le pusimos al señor Montoro la cara colorada por traer los recortes y por traer la austeridad por la puerta de atrás, a la vez que ustedes estaban defendiendo unos presupuestos que ustedes creían y decían que eran sociales y que decían defender. Y miren, imponer estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar. Gracias, señora presidenta. Es evidente que estamos en precampaña electoral, señora Montero, y que, por tanto, el planteamiento que usted ha hecho ha sido más de cara a esa campaña electoral que un relato fidedigno de lo que ha pasado durante estos 8 meses. Señoría, sí, lo siento, pero es así. Déjeme explicarle. Mire, nosotros, evidentemente, agradecemos y mucho el apoyo que nos ha dado Unidos Podemos. Lo he dicho en reiteradas ocasiones. Hoy también me gustaría agradecer al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y a sus confluencias el apoyo que han dado a este Gobierno. Ya me hubiera gustado que otras formaciones políticas lo hubieran hecho, porque creo que era importante sacar adelante cuestiones de urgencia social para este país. Ahí está el salario mínimo interprofesional, ahí está la reversión de los recortes educativos, ahí está el impulso al Pacto de Estado contra la violencia de género, ahí está la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, ahí está la lucha contra la precariedad laboral y el empleo digno, ahí está el impulso a la ciencia, ahí está la derogación del impuesto al sol, ahí está la lucha contra la pobreza energética, y lo hemos hecho todo eso con 80... Bueno, el relato de Pedro Sánchez de todas las cosas que se han hecho durante estos 8 meses y con el apoyo, en efecto, del grupo parlamentario de Montero, que se dirigía al presidente del Gobierno con los otros desencuentros, porque es verdad, ya se ha dado la llamada, pistoletazo de salida, se ha dado ya la señal para la campaña electoral, de forma que los discursos básicamente tienen este enfoque también. Ha interpelado al presidente Pablo Casado, el líder del Partido Popular. Señor Sánchez, lleva usted 2 meses sin aparecer por el Parlamento. Eso sí que recuerda las ausencias de Fray Luis de León de las que habla en su libro, ¿o no? La pregunta es, ¿qué balance hace de su gobierno? Es cierto que nos hubiera gustado hacer muchas más cosas, es cierto que nos hubiera gustado aprobar unos presupuestos sociales, pero también aviso a la Cámara de que si cuento con la confianza mayoritaria el próximo 28 de abril, traeremos unos presupuestos sociales, que es lo que realmente necesita esta ciudadanía. El balance de su gobierno se puede resumir en una frase. Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo. Usted ha intentado incluso vender la nación a los que quieren destruirla. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira, sí. Y mire, no insulta y con ello pierde la razón. Es que usted insulta porque no tiene ni razones ni argumentos para hacer oposición al Gobierno de España. No está hablando de Cataluña. Usted no se está oponiendo al independentismo. Usted está dibujando una España en la que solamente caben usted y los que piensan como usted. Y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos y todas. Bueno, pues continúa esta sesión, este debate parlamentario, ahora con el resto de los grupos que están interviniendo en esta sesión de control al Gobierno. Hay preguntas al presidente, a la vicepresidenta, al ministro de Asuntos Exteriores, a la ministra de Justicia, al de Fomento, a la ministra de Educación, Formación Profesional, etcétera, 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 en esta sesión parlamentaria que, pues, como veis, pues tiene la intensidad de la última sesión. La última pregunta al presidente del Gobierno, un Gobierno que muy probablemente, ahora con la convocatoria de elecciones, vamos a ver cuál es el resultado electoral, pero no volveremos a tener en el Parlamento hasta octubre un Gobierno constituido y formado y con debates parlamentarios, porque por la propia configuración del tiempo y la dificultad que presuponemos va a tener
llegar a pactos para elegir un nuevo gobierno después de las elecciones. Así que esto es lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso de los Diputados. ¿Y teníamos algo más que contar? ¿Crees que resistiremos a toda esta pre-campaña, campaña, no me cabe duda de que post-campaña? No, ya sé que no. Soy totalmente Este año va a consciente. ser el gran año electoral. Pero si es que llevamos así... Podemos proponérnoslo como con una especie de... Podemos traer un terapeuta o algo para que vaya tratándonos cada semana y entonces nos ayude a sobrellevar todo esto. Porque yo siempre estaré a favor de los procesos electorales, siempre estaré a favor de que la gente vote, siempre. Pero podrían hablar de propuestas, ya que estamos en pre-campaña electoral, en vez de tensar tanto y de recordarnos los pactos, los acuerdos, los tal, podríamos estar hablando ya de propuestas y aprovechar esta pre-campaña para que nos cuenten qué es lo que proponen y qué es lo que realmente van a hacer. Se me ocurre, ¿eh? Así una idea loca. Bueno, pues las elecciones lo están... Mira, Mamen dice que traigamos a un filósofo o una filósofa para ayudarnos a analizar los días que vienen. Ya, tenemos por delante, en efecto, un calendario bastante atropellado de citas políticas, así que, bueno, lo intentaremos sobrellevar de la mejor forma posible. Dicen que también nos pueden llevar de vacaciones, dicen por aquí. Claro, pues nada, yo estoy esperando las propuestas. Por aquí ya proponen a Alemania... Claro. ¿Vacaciones o exilio? Bueno, lo puedes tomar... Prefiero... Lo puedes tomar como quieras. Sí. Aunque, claro, ahora a ver dónde nos vamos de exilio. Se está poniendo muy feo el mundo. Pero, en fin, tenemos un hueco aquí. He visto la película del próximo viernes, que la tenéis que ver si no la habéis visto. ¿Ya la has visto? ¿Te ha gustado? Tal como éramos. Me ha gustado mucho. Bien. Uh-huh. Muy bien. Y sí, creo que tiene mucho para analizar. Así que si no la habéis visto, tenéis que verla y enviar la nota de audio al WhatsApp del programa 627-002-002. 627-002-002 y cuanto antes lo enviéis, más posibilidades de meterlo después en el videoforum para que vayamos dejando todo el material que nos va llegando preparado. Ah, mira, dicen por aquí, veníos a Taiwán. Pues sí, Oye, pues no está mal. Claro, eso. Ve proponiendo. Vamos a hacer una lista de posibles destinos. Había una iniciativa de estas por internet que viajabas de sofá en sofá, ¿no? El lugar era el antiguo Airbnb. De hecho, no sé si Airbnb nació para eso, para compartir. Decían la cama que te sobra, el sofá que te sobra, el sofá cama. No sé, me quieres sonar. Lo de compartir sofá igual. No, hombre, compartir sofá no, tú lo usas para dormir, la otra persona duerme en su habitación. No le vas a sacar de su habitación para ir tú a dormir. Te vas a Taiwán y mandas a la calle a nuestro oyente. No está bien, no es bonito. Eso no se hace. La cafetera no hace esas cosas. ¿No? La cafetera somos gente decente, gente lustrosa. Sí, saneada. Ayer se volvió a hablar del grupo de WhatsApp en televisión. Humberto Romero. Ya, pero me gustó un trocito que dijo, estamos hablando en un programa que ven 2 millones de personas para 70 personas que están en un grupo de WhatsApp. Es verdad, pero eso es lo que fue genial. Claro, para los que están dentro del grupo de WhatsApp, pero al resto no le interesa nada. Pero, en fin. Bueno, que nos vamos. Que gracias a todas, muchísimas gracias de corazón. Mañana volvemos, mañana con podéis más. seguir usando el hashtag con todas esas cosas que vais viendo en la sesión de control y podéis ir comentando, y de hecho también las podemos rescatar para mañana. Y mañana es jueves, hablaremos con Emilio Silva de Memoria Histórica aquí en la cafetera. Gracias, cuidaos mucho, hasta mañana. Adiós, Mary. Gracias a todas. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me yours.